Muy buenos días. A nombre de la Fundación Mexicana para la Salud, me da hoy muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Voy a tener el gusto de compartir esta sesión con la doctora Alexandra Arias, quien está aquí con nosotros. Hablaremos un poco de la tecnología, de cómo la vemos, del rol que tiene la tecnología para ayudarnos a cerrar precisamente la brecha de acceso a la salud. Así que disfrutemos el espacio. Les voy a pedir varias cosas. Anoten sus preguntas, mándennoslas y también va a haber tiempo para responderlas. Primero, hablaremos un poco de lo que pasa en el sistema de salud. Por qué pasa, cómo pasa y cómo se genera esa brecha. Y después, la doctora Alexandra Arias nos hará su presentación y tendremos tiempo para discutirla, para platicar con ella y para entender un poco el rol de la tecnología y específicamente el rol de la tecnología en materia de cardiología y precisamente el futuro que vemos para todas estas tecnologías. Entonces, arranquemos si les parece bien. Voy a decir brevemente, soy Héctor Valle, soy el presidente de la Fundación Mexicana para la Salud y he tenido el gusto de estar a lo largo de muchos años trabajando intensamente en materia de salud. Algún tiempo dentro de laboratorios farmacéuticos, después haciendo consultoría y hoy presidiendo la Fundación Mexicana para la Salud. Sin duda, el trabajo esencial es cómo trabajamos realmente de manera conjunta en entender lo que pasa en el sistema y cómo vamos trabajando para cerrar la brecha de acceso a salud. Quiero presentarles a la doctora Alexandra Arias. Ella es ecuatoriana de nacimiento, con profundo estudio en el Ecuador, como también en Río de Janeiro y también en salud pública, precisamente en México. Tiene más de 15 años de experiencia y trabaja con muchas instituciones de primer nivel, entre ellos, como por ejemplo, el Hospital ABC, y es la jefa del Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Muy buenos días, Alexandra. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy buenos días y agradezco la oportunidad de poder estar contigo esta mañana y hablar acerca de lo importante de ver cómo mejoremos la brecha del acceso a salud. Excelente. Entonces, si les parece, vamos a iniciar. Voy a hacer yo una pequeña presentación que nos permita entender realmente cómo funciona y la problemática que tiene el país en materia de salud. A partir de ahí, entenderemos el rol de las tecnologías y con eso entenderemos qué puede hacer una app específicamente en cardiología para cambiar realmente la dinámica en materia de salud. Si les parece, iniciamos con la presentación. De manera muy sencilla, México es un país que, como tú y yo sabemos, tiene realmente una dinámica especial. Hemos dejado de ser una población joven y estamos pasando a ser una población adulta. También sabemos que somos un país que tiene una subinversión en salud. Somos un país que invierte el 5.5% del Producto Interno Bruto en salud. ¿Es mucho o poco? La única manera de saberlo es comparándonos. Los otros países de América Latina, la OCDE, invierten realmente más. La OCDE invierte el 8.9% del Producto Interno Bruto en salud. Y esa subinversión en salud histórica hace que haya falla en tres temas. O tenemos no los recursos humanos adecuados, o no tenemos la infraestructura, o no tenemos el acceso a medicamentos y a dispositivos. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que entender cómo lo queremos cambiar. Otro tema importante es que hemos prometido a la población, y que es correcto, que daremos acceso a salud a todos, a todas las personas, todas las enfermedades, todo el costo. El concepto es correcto. Sabemos que estamos lejos, pero hay que trabajar para ir avanzando. La pandemia nos ha dejado claro que estos tres temas que mencionaba antes son claves. Acceso a personal de salud, infraestructura, medicamentos y dispositivos. Y el sistema mostró las fallas que tenía. Fallas que teníamos en no tener los especialistas en tiempo y forma, no tener los ventiladores en tiempo y forma o las camas suficientes. Y después lo mismo con medicamentos y dispositivos. Así que tenemos que hacernos a la tarea de a trabajar de manera diferente, trabajando juntos, público y privado. Aprendimos también en la pandemia los grandes beneficios de trabajar juntos, cuando vimos los hospitales públicos y privados ayudándose unos a otros para ir trabajando la pandemia. Y aún así, sabemos que los resultados no fueron necesariamente óptimos. Tenemos que encontrar maneras de hacer más eficiente el sistema, maneras de invertir más en salud y, por supuesto, de incorporar nuevas tecnologías que nos ayuden a cerrar la brecha de acceso en salud. Como ya decía antes, y lo pueden ver en la lámina, precisamente hay un tema de distribución etaria. Dejamos de ser una población joven y estamos pasando a ser una población adulta. ¿Qué implica eso? Implica costos para el sistema de salud. En esta lámina que ven, están aquellas enfermedades que nos cuestan y nos costarán mucha parte de nuestro presupuesto en salud.
enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica, diabetes, accidente cerebrovascular, varios de ellos que están en el foco del día a día de la doctora Arias, por lo que su comentario será sin duda muy importante. Como decía antes, tenemos una subinversión en salud y la pueden ver en la lámina. Realmente 3 puntos por abajo, un poco más de 3 puntos por abajo de lo que invierten países de la OCDE. Esa afectación precisamente genera una subinversión que nos afecta, que no tenemos el personal de salud en tiempo y forma, que no tenemos la infraestructura o que no tenemos los medicamentos o dispositivos. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de médicos, tenemos 2.3 médicos por cada 1,000 habitantes. ¿Son muchos o pocos? La OCDE tiene 3.3. Pero a lo mejor más alarmante es la gráfica del lado derecho. Cuando vemos el número de consultas per cápita que damos en México versus otros países. Somos los peores, somos los que damos mucho menos consultas. Y eso se debe no solo a la falta de los especialistas, sino también a una cultura mala de nuestra parte. Deberíamos estar buscando más al médico. Si algo nos duele, si nos sentimos mal, ir con mayor frecuencia. También debo reconocer que la brecha de acceso genera parte de eso. Hay ocasiones donde la clínica donde el paciente debe ir no es tan cercana. Y eso hace que para llegar hasta el médico la gente diga, mejor no voy, porque me representa 4, 5, 6 horas de viajar. Esos son parte de las brechas que tenemos que resolver. Así, creamos en FunSalud el Laboratorio de Equidad en Salud para intentar entender mejor y ver cómo cerramos esas brechas. Ya decía yo que en el caso de los especialistas no tenemos necesariamente, dije antes, tenemos pocos médicos, pero probablemente lo que más nos preocupa es que tenemos pocos médicos y no de las especialidades correctas. Aquí señalamos algunas: psiquiatría, geriatría, endocrinología, donde no hay exactamente los médicos que deberíamos de tener. Y ya nos los dirá la doctora Arias, pero lo mismo pasa en cardio. No tenemos suficientes médicos y en la medida que la población tiende a ser una población adulta, eso nos va a afectar. No solo es importante la falta de médicos en algunas geografías, en algunas especialidades, sino también en algunas geografías. Son pocos los estados que realmente cuentan con todas las especialidades que se requieren. Solo para dar un ejemplo, ¿ustedes sabían que con el problema de endocrinología que tenemos en el país, hay varios estados que tienen menos de 5 endocrinólogos en todo el estado? Imagínense lo que puede pasar en estados en donde hay menos de 5 endocrinólogos en todo el estado. El acceso se convierte en muy complejo. Para tener realmente los médicos que necesitamos, para el año 2030 tendríamos que tener 387,000 médicos adicionales. La ruta es grande, el trabajo es largo y hay que ver cómo lo vamos a hacer. Sin duda la tecnología es fundamental. Si en lugar de hablar de médicos, hablara yo de enfermeras, tenemos 2.5 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Mucho poco, ahí está, la OCDE tiene 7.4. Si queremos realmente tener las enfermeras que vamos a necesitar para el año 2030, necesitaríamos 800,000 enfermeras más. Otra vez, es poco probable que las tengamos. Tenemos que encontrar maneras de hacer salud realmente diferente. Camas por 1,000 habitantes, 1.5. La OCDE tiene 5 camas por cada 1,000 habitantes. Además de eso, debo decir que si seguimos en esa ruta, vamos a necesitar casi 300,000 camas para el año 2030. Debo decirles que una cama en ambiente intrahospitalario tiene un costo de $1 millón. Eso nos dice los que saben de hospitales. Solo imaginen lo que quiere decir esto en inversión cuando hablamos de todo lo que es el sistema público de salud. Sin entrar a detalle, lo mismo pasa con otros equipos, resonancias magnéticas o tomografías, donde realmente el gap es sustancial. En el caso de los medicamentos, el acceso a un medicamento hace que sea muy complejo para una mexicana o un mexicano. Tardamos mucho más que otros países. Ahí pueden ver la comparación que hicimos hace unos años al mostrar qué pasaba en México contra Brasil, Inglaterra, Japón y algunos otros países. Nos hemos comprometido y dijimos que está bien que realmente todo el mundo tenga cobertura, una cobertura óptima en enfermedades, en tratamientos y en costos. Nos falta mucho por recorrer, pero lo tenemos que trabajar y desarrollar juntos. Así, hemos creado en FunSalud lo que llevamos nosotros la brecha. La brecha explica que ya iniciamos con una problemática por falta de acceso a especialistas, a infraestructura y a medicamentos o dispositivos. Pero esa brecha solo se va a poner más compleja. La línea superior demuestra cómo va a ser la demanda de servicios de salud hacia adelante. Vamos a ser más mexicanas y mexicanos, por lo que necesitaremos más atención. Cada vez nos hacemos más viejos, por lo que estaremos desarrollando una mayor cantidad de enfermedades crónicas y vamos a necesitar mucha mayor atención. Entonces, la demanda de servicios va a ser superior. La oferta representada en la línea de abajo, si no la cambiamos, no va a acompañar la demanda. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguimos teniendo un sistema asilado,
con ineficiencias, en donde además la mezcla público-privada no es óptima, donde tú, yo y otras muchas mexicanas y mexicanos sacamos de bolsillo y vamos y pagamos, no haciendo un gastote. Tenemos mucho que trabajar. Por eso creemos en la Fundación Mexicana para la Salud que para mejorar la demanda de servicios de salud tenemos que hacer medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Idealmente, si yo, basado en mi código genético, sé lo que me va a pasar, voy a saber cómo prevenir. Voy a poder tener alimentación, deporte, medicamento personalizado. Y se espera de mí un rol participativo. Yo tengo que entender que yo soy el responsable de mi salud, pero también tengo que entender que es muy bueno compartir con otros colegas, con otras personas que tienen la misma enfermedad, de tal manera que uno nos apoyemos a los otros. Y lo más importante, participemos con nuestros datos de manera anonimizada, para que así podamos con todos esos datos estudiar mejor lo que pasa y tener muchas mejores conclusiones de cómo mejorar el sistema de salud. De la parte de la oferta, debemos de trabajar sin duda en incrementar el presupuesto, que haya mayor inversión pública, mayor inversión privada e incorporar nuevas tecnologías. Esta parte es clave. Si no incorporamos las nuevas tecnologías, no vamos a avanzar. Ahora bien, incorporar nuevas tecnologías tiene su reto. Ustedes saben que cuando había gente que decía que las computadoras serían siempre de poco uso. Nada más imagínense pensar que las computadoras van a ser de poco uso cuando hoy las vemos y vemos realmente el valor que aportan. Hoy hay gente que no quiere saber su DNA. Hay personas que dicen, no, la televisión no sirve para nada, y vean lo que pasó con la televisión. O hubo quien decía que el Internet no aportaba ningún valor. En los años 80, incluso McKinsey llegó a decirle a AT&T que no invirtiera en telefonía celular, que si acaso para el año 2000 podría haber 1 millón de celulares en el mundo. Para ese año ya había 100 millones de usuarios. Es decir, lo que estamos viendo es una vida caracterizada por cambios radicales, complejos, acelerados, con un gran movimiento en pro de las tecnologías. Es importante decir que las tecnologías y la base que es clave en ella son las 5Ds. Estamos yendo hacia un mundo digitalizado, donde tu teléfono está todo. Un mundo de disrupción, y ahora voy a hablar de ella a detalle, donde todo se materializa y en tu teléfono puedes llevar todo. Un GPS, puedes llevar tu agenda, una cámara fotográfica y todo está ahí. Y hemos visto en los últimos años cómo se desmonetiza. Puede llegar a valer 0, así como pasa con una fotografía. Y también, lo más lindo de todo eso, es que eso nos permite que se democratiza. Porque en la medida que está en el teléfono, tiene acceso todo el mundo. Tenemos que seguir trabajando por hacerlo de esa manera. Así, África ha logrado, gracias a esta democratización, gracias a la digitalización, disrupción, desmaterialización y desmonetización, que haya acceso a la banca electrónica en África mucho mejor que acá, y también a salud. Han avanzado cantidad gracias a la maravilla del teléfono celular y lo que hay ahí. Decía yo que me iba a guardar para otra lámina el tema de la disrupción. La disrupción es clave. ¿Cuándo se da disrupción? Se da cuando hay una experiencia compleja para el cliente, cuando hay una ruptura de confianza del parte del cliente o paciente, cuando hay una redundancia de intermediarios o cuando hay falta de acceso a un bien o servicio. Y salud está en eso. En un momento donde, como decía antes, una persona que vive al interior de un estado no tiene acceso al médico de manera ideal. Entonces, ¿cómo le vamos a dar acceso? ¿Cómo lo conectamos con un especialista? Justo tenemos hoy a la doctora Alexandra Arias para hablarnos hoy de eso, de esas virtudes que puede tener la tecnología y de cómo una app puede cambiar la vida de muchísimas mexicanas y muchísimos mexicanos. Hay nuevas aplicaciones, hay nuevas tecnologías que van a cambiar afortunadamente la manera de hacer salud. Telemedicina es una, y la hemos vivido durante la pandemia. Realmente hay muchos de los ejercicios que han avanzado y que han sido positivos para muchas personas, para muchas mexicanas, mexicanos y gente alrededor del mundo. Realidad virtual y aumentada es otro caso. La impresión en tercera dimensión, el beneficio de inteligencia artificial, que es parte de lo que las apps nos ayudan realmente a ir incorporando. Lo mismo pasa con el Internet de las cosas y las apps por sí mismas, los drones, los robots y blockchain. Todo lo que está cambiando es sustancial. A veces, en esos ciclos de innovación pasan momentos altos, momentos bajos, momentos buenos, momentos malos. Lo importante es tener fe, seguir apoyando las nuevas tecnologías y ver la gran relevancia que tienen. Solo esas nuevas tecnologías nos van a ayudar a cerrar la brecha de acceso a la salud. Así que habiendo hecho esta breve presentación y dejando de reflexión la importancia que tienen las nuevas tecnologías, le voy a pasar el control a la doctora Alexandra Arias para que ahora nos haga ella su presentación. Por favor, Alexandra. Muchas gracias, Héctor. Sí, bueno, ya con estos antecedentes nos quedamos bien claro de que existe una brecha enorme. Sabemos perfectamente la deficiencia que existe en nuestro sistema de salud
Y es por eso que estas nuevas tecnologías nos están ayudando justamente a acercar al médico y poder mejorar la atención, sobre todo en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Y así es que les voy a hablar de dos tipos de atenciones, una atención dirigida al paciente y una atención de la red del paciente infartado dentro de una red de atención de infarto. Como comentaron, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte, y esta de aquí podríamos pensar que actualmente, porque tenemos el problema de la pandemia, posiblemente ella ha dejado de ser la principal causa de muerte, y no es así. No solamente a nivel mundial, sino también a nivel de México, la enfermedad cardiovascular y sí, la enfermedad del corazón sigue siendo la principal causa de muerte en los datos que nos pone el INEGI, aún durante la pandemia. ¿Y qué es lo que pasa en México? Como vimos, existe deficiencia en el sistema de salud, y es por eso que México tiene un grave problema. El principal problema de México es que muchos de nuestros pacientes, aunque lleguen a tiempo a las salas de urgencias, no pueden recibir tratamiento adecuado. Y es por eso que la mayoría de los pacientes, un 50% de ellos, no reciben, cuando hablamos de infarto con elevación del ST y tienen que hacerse una terapia para abrir la arteria, este grupo de pacientes no tienen acceso a eso. Y México tiene datos de que el 50% de ellos no reciben la terapia de reperfusión, que significa que ese paciente, una vez que se ocluye la arteria, tiene que abrírsela, ya sea a través de un medicamento que se pone en la vena o a través de un sistema que se llama el cateterismo, y es llevarlo a una sala de hemodinámica donde se le abre la arteria. Y como México tiene esta alta incidencia de no reperfusión o falta de atención en el infarto, a pesar de que el mexicano llega a salas de urgencia, México tiene una gran mortalidad. México tiene, comparado con los países de la OECD, una mortalidad casi del 27%, que la media de la OECD o la OCDE es alrededor del 10%. La mayoría de los países latinoamericanos tienen esta mortalidad. Perú, justamente el día lunes tuve una reunión con el grupo de Perú que va a iniciar redes de atención en infarto. Este grupo también tiene una mortalidad elevada, alrededor del 33%. Y aquí ustedes pueden ver en esta gráfica cuál es la realidad mexicana. O sea, no es lo mismo que un paciente llegue a un Instituto Nacional de Salud. En este grupo de institutos nacionales o de hospitales de alta complejidad con toda la tecnología, la probabilidad de supervivencia es más alta. La mortalidad en este grupo es alrededor del 13%, la mortalidad en nuestro Instituto Nacional, la mortalidad global por infarto es de 7%, pero miren ustedes en la gráfica como si el paciente llega a un hospital comunitario, la probabilidad de que se muera es del 50%. En los hospitales regionales también tienen una mortalidad alrededor del 18%. ¿Qué es el infarto? Bueno, muchos de nosotros conocemos lo que es el infarto y es lo que estamos tratando en este momento. El infarto es cuando una arteria del corazón se ocluye. ¿Por qué se ocluye esta arteria? Esta arteria se ocluye por una placa de colesterol, y es por eso que no solamente es importante ver la enfermedad, sino ver cómo se produce la enfermedad. Si nosotros iniciamos de manera temprana, y como lo comentaba el licenciado Valle, no solamente es importante ir al médico cuando estemos enfermos, sino tratar de ir al médico para prevenir esta enfermedad. Y si nosotros vamos de manera temprana a hacernos chequeos, posiblemente detectemos de manera temprana factores de riesgo, y con esto sí vamos a impactar en la supervivencia y en la disminución de eventos cardiovasculares que cada vez van a ser más frecuentes. Hemos trabajado de manera conjunta nosotros para tratar de mejorar esta atención, porque sabemos esta deficiencia que existe en el sistema, y también lo que hemos visto es que tenemos que ayudar al médico de primer contacto. El médico de primer contacto es una pieza clave en el manejo de los pacientes con síndromes coronarios agudos, y es por eso la importancia de creación de redes de atención de infarto. Estas redes de atención lo que hacen es unir al primer contacto, que puede ser primer nivel o segundo nivel, y a los médicos que están en terceros niveles, como un ejemplo el Instituto Nacional de Cardiología. Es así que se crea estas redes de atención en ayuda y colaboración con la Secretaría de Salud. Actualmente Senapres es la que está ayudando a mejorar estas redes de atención, el Instituto Nacional de Cardiología, y hemos trabajado de manera conjunta educando al médico de primer contacto, haciendo capacitaciones, las creaciones de redes, y hemos utilizado una aplicación para que nuestro médico de primer contacto tenga acceso con nosotros. Y de esto es lo que se llama telemedicina, y de esta manera mejoramos
la atención del paciente en el primer nivel y también le aseguramos, una vez que nos dicen que el paciente se está infartando, aseguramos que el paciente pueda llegar a nuestro centro, a nuestro servicio de unidad coronaria. Con esto, ¿qué es que conseguimos con esto de la red de atención y la aplicación? Lo que vamos a conseguir es, por supuesto, que el paciente, una vez que llega a un médico de primer contacto o a un primer contacto médico, a un hospital que puede ser primer nivel o segundo nivel, el paciente reciba la atención adecuada en ese primer contacto, se haga el diagnóstico adecuado y posteriormente que se traslade de manera segura al centro de reperfusión, donde lo que vamos al final conseguir es disminuir los tiempos de atención que son primordiales en este grupo de pacientes para impactar en supervivencia y en complicaciones como es la falla cardíaca. ¿Cuáles son las estrategias de reperfusión que conocemos para abrir esta arteria que les comentaba, que es la causa del infarto? Son dos. Una, que es una terapia medicamentosa, que a través de una vía o un acceso en una vena periférica podemos administrar un medicamento que se llama fibrinolítico y este va a disolver el coágulo. ¿Cuál es la ventaja de este medicamento? Es que lo puede dar cualquier médico que tenga la adecuada capacitación y lo puede hacer en una sala de urgencias debidamente adecuada, por supuesto, y este grupo de pacientes que lleguen a esos centros, pues se va a rescatar mayor cantidad de músculo en el momento que reciban este medicamento y posteriormente ya trasladarlos, pero con la arteria abierta. Sí es verdad que existe otro mecanismo que es la angioplastía primaria y no estamos aquí discutiendo quién es mejor, pero lo que sí tenemos que tener claro es que en México la disponibilidad de centros para angioplastía 24/7 no existe en la mayoría del país. Y inclusive hay algunos estados que no tienen angioplastía primaria 24/7. Es por eso que cuando empezamos esta estrategia de crear redes de atención, iniciamos con que la terapia fibrinolítica se dé en el médico de primer contacto, cuando el paciente no pueda llegar a la sala de hemodinámica en los siguientes 60 minutos. Por eso es muy importante tener las necesidades de un sistema de atención. Sí es verdad que en este sistema de atención el paciente es una pieza clave, porque el paciente tiene que tener conciencia de que si tiene un dolor puede estar infartándose. Es por eso que el paciente tiene que conocer, o el usuario o el ser humano debe conocer cuáles serían los factores de riesgos y qué probabilidades yo tengo de, si tengo una molestia en el tórax, tener probabilidades de tener un infarto, y si aumenta esta probabilidad de que yo pueda, este dolor de pecho, ser un infarto, tengo que acudir a un centro, y es por eso también que se deben hacer campañas y se está trabajando para eso, hacer campañas para que el paciente conozca cuáles son los lugares donde él pueda ir y le puedan dar la atención adecuada, porque existen problemas de acceso, muchas veces en algunos estados hay problemas de geografía, el clima, no existen sistemas de atención prehospitalaria. También nos hace falta, como comentaron previamente, que en los médicos de primer contacto les falta capacitación, les faltan recursos, tanto recursos técnicos, recursos de medicamentos, y por supuesto nos faltan suficientes ambulancias equipadas para poder trasladar a un paciente con un infarto. Y nos faltan hospitales, nos faltan más camas, nos faltan personal calificado para tratar a este grupo de pacientes. Pero es verdad que si nosotros seguimos trabajando, creando redes, podemos mejorar, y el médico que está en un centro de tercer nivel puede apoyar al médico de primer nivel para asesorarlo qué podemos hacer y mejorar la travesía del paciente con síndromes coronarios agudos. Es muy importante disminuir este tiempo de atención y poder rescatar más fácil a nuestro paciente. Este es un esquema de las redes de atención. Por ejemplo, en la Ciudad de México nosotros tenemos hospitales que están, sobre todo, por ejemplo, es Valbuena, el GEA, el Ajusco, están en conexión con nosotros, y algunos centros de primer nivel, y nos comunicamos a través de la aplicación. También está La Villa, está Joco. Aquí ustedes pueden ver la red, no solamente la red que hemos creado, no solamente es de la Ciudad de México, también hemos involucrado Estado de México y también hemos involucrado algunos otros estados como Hidalgo y Morelos. Todo esto lo que pretende es mejorar la atención y que nosotros ayudemos al médico de primer contacto si tiene dudas, y también le aseguremos que el paciente va a llegar a nuestro centro y va a tener un lugar y lo vamos a pasar a la sala de hemodinámica.
Esta aplicación ha sido de mucha utilidad para el médico de primer contacto porque también le da información en la app acerca de cuál es el flujograma a seguir, de cuáles son las contraindicaciones y las indicaciones. Ahora les voy a dejar un video para que puedan ver cómo es la aplicación, cómo funciona la aplicación. La aplicación lo que nos ayuda principalmente es a mejorar la atención. Hablando de la aplicación dedicada para redes de atención, es una aplicación dedicada solo para los médicos y hay dos tipos de médicos, el médico de primer contacto y los médicos asesores. El médico de primer contacto, en ella lo que nos va a ayudar es a mejorar el flujograma y recordarlo. Y la otra aplicación es la aplicación dedicada a pacientes. La aplicación dedicada a pacientes, y esta de aquí está abierta a toda la población, es una aplicación que nos va a ayudar a saber qué es un factor de riesgo y también nos va a ayudar a saber si el paciente que ya tuvo un infarto, lo importante que es corrección de factores de riesgo. Los principales factores de riesgo que puede tener un paciente cuando se infarta es hipertensión, tabaquismo, diabetes. Y en esta aplicación el paciente, de manera muy amigable, puede obtener información de la importancia de corrección de estos factores de riesgo, de la importancia de tener un peso adecuado, la importancia de comer bien, la rutina de un ejercicio, y también tiene algunas preguntas frecuentes acerca de cuándo debo ir al médico, si me sale un morotón, tengo que preocuparme o no, cosas importantes de interacciones de medicamentos, cambios de hábitos. Entonces, esto de aquí le va a ayudar mucho al paciente, que algunas veces tú cuando tienes un infarto, después de un infarto, pues aparecen muchísimas dudas. La aplicación lo acerca a arreglar estas dudas y nos ayuda a nosotros médicos también a concientizar al paciente a que debe mantener la corrección de factores de riesgo y mejorar estos porque son muy importantes para prevenir un segundo evento. Y otra cosa importante, la adherencia de medicamentos. Muchas veces los pacientes piensan que una vez que tiene un infarto, los medicamentos los debes dar máximo 30 días y después de eso ya los tienes que olvidar, y eso no es así, y la aplicación tiene todas estas preguntas, ¿no? Saber que el tratamiento no lo deben suspender, que solo lo deben suspender si su médico lo dice, y que lo ideal es continuarlo hasta que consulten otra vez a su médico. La aplicación, como les comentaba, para resumir, es importancia de toma de medicamentos, prevenir un evento, conocer factores de riesgos y posiblemente al conocer factores de riesgo ayudar al paciente a que no tenga un evento como un infarto. Estas herramientas, tanto la de infarto, que nos acerca al médico de primer contacto y nos ayuda a atender mejor a los pacientes en las redes de atención, nos ha ayudado muchísimo para mejorar tiempos y asesoría, que es una cosa muy importante, y la otra aplicación es la dedicada a los pacientes, sobre todo para ayudarlos a mejorar sus estilos de vida, control de factores de riesgos, y el que ya tuvo un infarto, ayudarlo a prevenir un segundo evento. Y también hay una parte de la aplicación que te ayuda, si tú tienes dolor de pecho, a estratificar esta molestia y te da orientación si debes ir o no, o qué tan rápido debes ir, o pedir asistencia a través de un sistema de prehospitalario de atención para ir a un hospital. Con esto terminaría mi presentación y ahorita les dejo otro video.
Pues súper interesante, doctora. Muchísimas gracias. Y creo que deja como muy claro, tanto en ambas presentaciones, cómo la tecnología realmente es una solución. Nos encontramos con falta de acceso a médicos, clínicas, y nos dabas tú ejemplos, y este tema de conectar realmente al paciente con los médicos y a los médicos generales con médicos especialistas son clave. Creo que tenemos que trabajar muchísimo más en esa dirección. Es importante a todos ustedes que nos acompañan que descarguen las apps para que ustedes tengan realmente contacto con ellas, las puedan trabajar, las vean, las conozcan. Tanto la de IAM como la de Cuida tu Corazón, ambas realmente muy útiles. ¿Quieres hacer un comentario más sobre las apps? Sí, como les comentaba, la de Cuida tu Corazón está abierta al público y la de IAMX está dirigida solamente cuando se crea la red de atención. Es una app cerrada y solo si creamos redes de atenciones uniendo primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, en ese momento se les da acceso. Entonces, lo que sí es, si ustedes están interesados a crear redes de atención, que nos busquen, las pueden crear en sus estados, en sus comodidades, y nosotros tienen acceso a la app, y nosotros lo único que les daríamos es asesoría de cómo funciona la app, y ustedes entrarían a trabajar con ellos para mejorar la atención del infarto. Excelente, creo que esos son el tipo de cosas que nos acercan realmente y que hacen que esa brecha que ya habíamos descrito, que cada vez parece más compleja, sea una brecha que tiende a cerrar. Entonces es muy importante que trabajemos todos, ustedes los médicos, nosotros en FunSalud, la gente que nos apoya, que nos está viendo hoy, los diferentes periodistas, los medios, a que la gente lo conozca. Creemos que si la gente lo conoce realmente, le vamos a dar la oportunidad de atenderse a tiempo y de tener mejores resultados que los que habrían tenido sin una app o un apoyo de esta naturaleza. Por eso lo importante es que sea del conocimiento de los médicos, que sea del conocimiento de la población general, y que eso nos ayude a que haya un mejor resultado. Mejores resultados que son fundamentales para cerrar la brecha de acceso a salud. Antes de pasar a preguntas y respuestas, ¿tienes tú algún otro comentario, Alexandra? No, ninguno. Yo creo que tú ya lo dijiste todo, y sobre todo es que este material, estas aplicaciones nos van a permitir disminuir la brecha. Yo creo que todos estamos por eso. Queremos que nuestros pacientes no pierdan la opción de tratamiento, que es lo más importante, y que si tienen síntomas acudan rápido a un centro de atención. Es muy importante que el paciente no espere. Si el dolor dura más de 5 minutos, o sea, no cuesta nada acudir a un servicio de urgencias. Eso sí, acudir a un servicio de urgencias es un mensaje que sí quede bien claro, para que les hagan un electrocardiograma. Es una herramienta fácil y sigue siendo de mucha utilidad para el diagnóstico de infarto. Muchísimas gracias. Nos preguntan cuáles son los estados que ustedes tienen identificados que tienen menores especialistas en esta materia. ¿Hay algunos en especial que tú sabes que tienen mucha menor capacidad de especialistas? En lo que nosotros hemos visto en la Fundación, recordamos que el sureste del país típicamente es más complejo. Sabemos que la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, típicamente no tienen ningún problema. Sí, así es. Oaxaca, Chiapas son los estados, Guerrero también, son algunos de los estados que tenemos problemas. Y creo que otra cosa que debemos todos tener conciencia es que en ocasiones nos referimos al estado, pero incluso hay estados que al interior de su propia geografía tienen problema. Es decir, cardiólogos, observamos que hay cardiólogos en todas las capitales de los estados, pero cuando entramos al interior del estado es que encontramos la complejidad. No nos estamos refiriendo a que en la capital de un estado no hay un cardiólogo, sino pensemos en la complejidad de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca y Chiapas, y en sus capitales tiende a haber 1 o 2 especialistas, pero cuando entramos al interior del estado es donde la parte se hace bastante más compleja. Sí, y como comentaba en la presentación, esto de las redes de atención lo que te permite es justamente unificar criterios en todos los niveles de atención y empoderar a los médicos de primer nivel. Sabemos que faltan cardiólogos, pero también sabemos que no necesito un cardiólogo para tratar un infarto. Si yo empodero a un médico general, a un pasante, lo entreno adecuadamente y él, asesorado con uno de nosotros, al principio buscará asesoría, pero posteriormente ellos lo van a hacer solo. Médicos generales, urgenciólogos, por ejemplo, hace poco tuvimos una visita y yo creo que vale la pena mencionar, fuimos al estado de Guanajuato, que ya tienen muy bien creadas las redes de atención, y en Silao me dio tanto orgullo ver cómo tenían perfectamente organizado la atención del infarto. En un hospital pequeño,
con los recursos que ellos tienen y los médicos están perfectamente entrenados y capacitados de qué es lo que tenían que hacer. Entonces las cosas se pueden hacer, la educación es una base es esencial para que esto mejore. ¿Tú tienes identificado cuántos centros de terapia fibromialgítica existen en el país? Los tenemos en exactamente el número no sé, pero hay un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en el 2017-2018, que ahí viene por estado, esa información la pueden conseguir, por estado, qué porcentaje de centros con capacidad de fibrinólisis hay por estado. Sí hay deficiencia importante y lo que se pretendía con todo esto que se está trabajando actualmente, el instituto conjuntamente con Senaprece, es mejorar este número de centros de reperfusión, porque sí está por debajo de lo que necesitamos. No sé exactamente, pero esa información está en el libro del Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto Nacional de Cardiología y Salubridad, que se publicó en el 18, si mal no recuerdo. Me preguntan, ¿qué pasó con el código infarto? Esto es lo mismo, o sea, el código infarto es un código o una red que pretende mejorar la atención. O sea, es un sistema, es igual, o sea, es solamente aquí tiene otro logo, pero es un código infarto. O sea, todos estos códigos lo que pretenden es acercar al paciente que llega a un centro de primer nivel, acercarlo a una estrategia de reperfusión. Entonces, nosotros usamos otro logo porque no podíamos usar el otro porque es una marca registrada, digamos así. Entonces, nuestro código es IAN-MX, que es el código que usamos Cardiología y Salubridad. ¿Cuándo comenzó el uso de esta app y qué tanta penetración ha tenido? ¿Cómo ves la penetración en los médicos generales, en los especialistas y después en la población? ¿Cómo sientes que va el inicio? La aplicación de infarto empezó en el 19, exactamente, o sea, tenemos 2 años, y ahorita tenemos 600 médicos en la aplicación de infarto, que tenemos creadas, o sea, la red realmente que funciona es la red de la Ciudad de México. Tenemos que seguir trabajando mucho para que se posicione en los otros estados, se está haciendo eso, y también, por ejemplo, tenemos algunas redes que ya se acostumbraron a WhatsApp. Entonces es complicado entrenarlos, volverles a decir que tienen que bajarlo, pero bueno, es un constante trabajo y tenemos que hacer que migren, porque el beneficio de la app, en cuanto hablando de infarto, es nos ayuda sobre todo a registro de data, que eso es lo que nos interesa al final medir y ver si podemos seguir mejorando. Y la otra, la de Cuida tu Corazón, realmente está recién, hoy sería, digamos, el inicio de ella para que se lance y esperemos que con esta presentación, que gracias a FunSalud se ha hecho realidad, podamos incrementar el número, porque esta va dedicado a toda la población y queremos que todos los mexicanos la conozcan y nos ayuden a que gracias a ella podamos mejorar resultados en prevención cardiovascular. Entonces lo que me está diciendo es que es trabajo de todos. Correcto. Primero, que IAM lo tenemos que llevar con mucha fuerza a los estados, ¿no? Que realmente los médicos en los estados lo vean y que en el caso de Cuida tu Corazón, tú, yo, nosotros, todos ustedes que nos están observando, nos tienen que ayudar. Porque lo hacemos para que cierre la brecha, para que precisamente las personas que se sientan mal la aprovechen y pueda eso tener un mejor resultado en su salud. ¿Es correcto? Es correcto. Padrísimo. Me dicen una pregunta de Liliana Noble, dice, quiero saber si el pobre acceso a la terapia de reperfusión en México es por falta de instalaciones adecuadas para el procedimiento o por falta de conocimiento de los médicos de lo que hay que hacer. ¿Cómo lo sientes, doctor Arias? Existen los dos problemas. Uno era falta de conocimiento, falta de educación, y desde el 2018-2017 estamos trabajando, ya tenemos un curso que se ha dado, se ha capacitado, empezamos a capacitar alrededor de 5,000 médicos, y la verdad hemos visto el cambio. Sí, hemos visto, nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología recibimos alrededor de 500 pacientes infartados, y antes la tasa de pacientes que venían reperfundidos de un centro de primer nivel era alrededor del 20%. Actualmente recibimos como 60% de nuestros pacientes vienen referidos ya fibrinolizados. Entonces, por eso digo, la educación, el grupo de urgenciólogos, yo digo que es para nosotros una pieza central. Los urgenciólogos que están trabajando en esas redes son los que han hecho que se genere el cambio. Si tú educas, vamos a conseguirlo. Y, por ejemplo, por nombrar hospitales, La Perla, La Villa, Joco, hospitales del Estado de México, Iztapaluca, Atlacomulco, bueno, me faltan, pero la verdad, Hidalgo, Tulancingo, o sea, yo he visto cómo ha cambiado
la conciencia de los médicos y de poder fibrinolizar. Faltan recursos, también nos faltan recursos, pero también ellos han aprendido a gestionar. Y a través de esta conciencia de que tú sabes que aunque el lítico tenga un costo, pero el hecho de abrirle antes la arteria va a cambiar la historia del paciente, ellos han hecho gestiones para poder conseguir el lítico y posteriormente enviarlos a salas de hemodinámica. También se está haciendo, y la verdad, el gobierno también entendió eso, y están viendo la manera de incrementar los centros de reperfusión y darles todo lo necesario, o sea, el lítico, el electro y las capacitaciones. Y actualmente también se ha sumado y nos ha ayudado, la Organización Panamericana de la Salud nos va a ayudar para que el curso de reperfusión, está grabado y se pueda subir en una aula virtual en la página de la Organización Panamericana de la Salud y con eso poder incrementar la capacitación de los médicos. Cada vez la idea es que más dispositivos se integren al app, ¿no? Es decir, que estén realmente conectados y que eso funcione en un ecosistema virtuoso en materia de atención. Hoy, ¿qué retos observas tú en eso? Es decir, ¿dónde están hoy la posibilidad de generar un ecosistema completo con dispositivos para que se vayan conectando y qué deberíamos de ver en los siguientes años? Yo creo que es, primero, que el grupo de médicos se den cuenta que sí es útil, cuando ellos vean resultados, porque algunas veces no es fácil, falla la conexión, tienes, como vieron en el video, tienes que tomarle la foto, se genera la alerta. Yo creo que en el día a día, que ellos vayan conociendo y se vayan familiarizando, va a ir mejorando, ¿no? Y que conozcan la evidencia de otros grupos que han trabajado y que digan, sí es fácil, sí es amigable, me ayudó. Pero no es hasta que se inmersen en el mundo de este dispositivo podamos avanzar. Una pregunta que me había yo saltado, ¿cuántos especialistas hay hoy realmente y centros que les ayudan en la captación de pacientes que están con problemas? Sí, ahorita la red de atención que tenemos son 60 hospitales. 60 hospitales. Los que refieren al Instituto Nacional de Cardiología. Ok, es un número ya bastante importante. Sí. Y la idea es que en la medida que nos ayuden a que los estados lo sepan, los médicos lo entiendan, lo que imaginas es que ese número irá creciendo. Sí. ¿Hay alguna meta de poder decir, nos gustaría llegar a 100 para tal fecha o realmente es general? No, lo que quisiéramos es que todos los estados se integren, ¿no? Porque ahorita tenemos como 6 estados que están funcionando y lo que quisiéramos es, yo creo que la meta es que terminando el año los 32 estados tengan creadas sus redes de atención y usen la aplicación como un método para acortar este tiempo de atención y puedan referir adecuadamente a sus pacientes. Aquí estamos hablando de cerrar la brecha, de darle la oportunidad a la gente que realmente tenga atención. Entonces yo se los encargo, porque es tarea de ustedes, mía, de todos nosotros, que lleguemos realmente a los 32 estados. Si logramos llegar a todos los estados, va a ser fantástico. Vamos a haber realmente ayudado a que más mexicanas, que más mexicanos puedan aprovechar. Recuerda, hoy estamos lanzando justo Cuida tu Corazón y la idea es que ese se aproveche y que la población lo utilice. En la medida que la población lo utilice, en la medida que tú, que yo, se lo comentamos a la gente que conocemos, lo hacemos público, vamos a ayudar a muchas más personas. Por eso, la tarea es crucial. Realmente hacer hoy una gran tarea, un gran esfuerzo en hacer que los estados, los médicos, los hospitales lo conozcan, en el caso de IAM, y también en el caso de Cuida tu Corazón, que la población abierta se entere. Es un gran momento, hay que lanzar, hay que cerrar la brecha. Ya decía la doctora Arias, es muy importante conocer cada vez más pacientes. Y lo dije de alguna manera cuando hablábamos de hacer que para cerrar la brecha de acceso tenía que ser un paciente, una visión predictiva, preventiva, personalizada y participativa. ¿Por qué participativa? Porque si tú participas, yo participo, todos nos metemos en el tema y aprovechamos este tipo de tecnología, la tecnología va a contar con más información, información que nos va a permitir tomar mejores decisiones, conocer qué pasa, cómo pasa, entender las preocupaciones de un paciente, cómo lo vive y qué tan rápido lo podemos cuidar. Entonces, el reto es grande, pero hay que hacer que cada día más mexicanas y más mexicanos usemos más tecnología. Es eso, es la clave de la tecnología la que nos va a ayudar a cerrar la brecha de acceso a salud. Si no, suena muy complejo pensar que realmente vamos a llegar al interior de los estados con la gran cantidad de especialistas que se necesitan. Primero, no los hay. Pero segundo, también va a ser difícil convencerlos de que vayan a vivir al interior de los estados.
cuando realmente entendemos que las posibilidades y las capacidades en la capital de un estado versus el interior de un estado son diferentes. Entonces tenemos que ayudar a vincular a esa población. Y es precisamente las tecnologías las que nos van a ayudar. Entonces los invito a que nos sumemos, ustedes y nosotros, para que realmente IAM y Cuida tu Corazón tengan éxito. Doctora, me gustaría escuchar de tu parte algún comentario de cierre. Sí, como tú dijiste, los invitamos a que bajen las aplicaciones. Sobre todo es muy importante el Cuida tu Corazón. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que para disminuir las enfermedades cardiovasculares, nosotros somos una pieza clave. Nosotros tenemos que conocer nuestros números, tenemos que saber cuáles son nuestro riesgo cardiovascular, no cuando tenemos un infarto, sino desde antes. Una llamada a la población que desde que tengas 20 años es importante conocer tu riesgo cardiovascular. Solo así vas a disminuir la incidencia y la prevención primaria, aunque no se ha dado adecuadamente en nuestro país, es la más económica y es la que nos va a ayudar a disminuir la muerte y las complicaciones por problemas cardiovasculares. Se hacen muchas campañas acerca de prevención de cáncer. A la mujer nos hablan mucho de prevención de cáncer de mama y cáncer cervicuterino, pero ninguna de nosotras nos dicen que cuando tenemos un infarto nos vamos a morir más que un hombre. Así que la mujer también está en riesgo. Hay que hacer campañas y no solo el hombre tiene que conocer su prevención cardiovascular, sus números para hacer prevención cardiovascular, la mujer también. Y mientras más temprano empecemos, mejor. Yo les recomiendo que bajen la aplicación, que sepan qué son los factores de riesgo y empezar a conocer nuestros números alrededor de los 20 años. Posiblemente ya a los 50 sea muy tarde para disminuir nuestro riesgo cardiovascular. Me quedó un pendiente. Un pendiente es, yo veo un reto importante cuando hablamos de poblaciones adultas, de poblaciones que realmente la tecnología les cuesta un poco más de trabajo. ¿Cómo lo estás viviendo ahí? ¿Cómo lo están viviendo ustedes en el instituto con los adultos mayores? Sí, generalmente ahí los ayudan mucho sus sobrinos, sus nietos o sus hijos, ¿no? Y sí, es un reto, sobre todo los alrededor de 70, 80 años, tratar de bajar la aplicación, pero lo que nos ayuda, apoyamos mucho es con su grupo que lo cuida, generalmente hijos o nietos. Ok. Si alguien tiene una duda respecto a la aplicación, cómo bajarla, qué hacer, hay un número donde se pueden contactar, te pueden buscar en algún lugar, o las aplicaciones o las direcciones que estamos poniendo por sí solas orientan a la gente. Sí, en la aplicación debe haber un icono que diga, sobre todo en la de Cuida de tu Corazón, donde hay preguntas. Ok, perfecto. Sí. Y último tema. Estamos hablando de México, estamos hablando del reto que tenemos, de los estados, de cómo vamos a todas las geografías. Pero me queda preguntarte, y la idea es que Cuida tu Corazón llegue a toda América Latina con la amplia experiencia que tú tienes en la región, habiendo vivido en otros países, o por lo pronto estamos pensando solo en México. Realmente se diseñó para solo México, pero sí estaría interesante abrirla a la región. Ahorita que hablas de eso, lo que sí hemos vivido es, hablando de IAM MX, lo que hemos vivido, como te comentaba, es que sí nos está ayudando esta estrategia de crear redes de atención, sobre todo cuando hemos entrenado a algunos de nuestros residentes y han regresado a su país y han visto cómo funciona la red. Por ejemplo, residentes de Perú, residentes de Guatemala y residentes de Paraguay están creando redes de atención. Se las hemos puesto a disposición y si ellos quieren usarlas, pues las pueden usar en sus regiones. Padrísimo. Pues bueno, realmente creo que nos queda agradecer, decir que has hecho un gran trabajo, doctora, así que muchísimas gracias a ti, al compromiso por hacer esto realidad, al instituto, por supuesto, que siempre es un gusto para la Fundación Mexicana para la Salud trabajar con todos ustedes, así como con Sanofi, con otros grupos que siempre están apoyando constantemente esta visión y este tipo de iniciativas. Así que quiero cerrar pidiéndoles un favor. Ayúdenos a cerrar la brecha. Cerrar la brecha es trabajo de todos nosotros, es trabajo tuyo, mío, de todos. Ayúdanos. Las aplicaciones son críticas, la nueva tecnología nos ayudará a cerrarla. Promovamos todos IAMX y promovamos Cuida tu Corazón. Trabajemos juntos, cerremos la brecha. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.